se nos pide que busquemos la derivada de la función dada. Observe cómo tenemos un producto de dos funciones de x y, por lo tanto, aplicaremos la regla del producto que se muestra aquí en la esquina superior derecha. F' de x es igual a la primera función de 2 elevada a la potencia de 3 veces la derivada de la segunda función, que es la derivada de 5 elevada a la potencia de 4x al cuadrado y luego más la segunda función de 5 elevada a la potencia de 4x al cuadrado por la derivada de la primera función que es la derivada de 2 elevados a la potencia de 3x. Y ahora encontramos la derivada aquí y aquí, y luego simplificamos tanto como sea posible. F' de x es igual a 2 a la potencia de 3x. Y luego para la derivada de 5 elevada a la potencia de 4x al cuadrado aplicamos la fórmula derivada a la derivada de a la potencia de u con respecto a x. La derivada de 5 elevada a la potencia de 4x al cuadrado es igual a tronco natural de la base o tronco natural 5 veces la función original, que es 5 veces elevado a la potencia de 4x al cuadrado por la derivada del exponente con respecto a x. La derivada de 4x al cuadrado es 8x. Y luego tenemos plus 5 elevadas a la potencia de 4x al cuadrado por la derivada de 2 elevadas a la potencia de 3x, que es el tronco natural 2 donde 2 son los tiempos base. La función original de 2 elevada a la potencia de 3x, veces la derivada del exponente de 3x que es 3. Y ahora vamos a reescribir los productos que tenemos f' de x. Igual para el primer producto comencemos con tronco natural 5 por 8x. Y escribe eso como 8 logaritmo natural 5 veces x, y todavía nos quedan las dos funciones exponenciales, así que por 2 a la potencia de 3x veces 5 elevados a la potencia de 4x al cuadrado y luego más. Para el segundo producto comencemos con el tronco natural 2 veces 3. Escribamos eso como 3 logaritmos naturales 2, y luego tenemos veces las dos funciones exponenciales. Así que esta es nuestra derivada. Sigamos adelante y eliminemos el mayor factor común de estos dos productos. Notemos que ambos productos contienen los mismos términos exponenciales de 2 elevados a la potencia de 3x, y 5 elevados a la potencia de 4x al cuadrado, así que sigamos adelante y factoricemos los términos exponenciales. Si descontamos los dos términos exponenciales del primer producto nos quedan 8 logaritmos naturales 5 veces x. Del segundo producto nos quedan 3 troncos naturales 2. Por lo que la derivada puede expresarse en cualquiera de estas dos formas aquí. Espero que esto te haya resultado útil.